Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Los derechos humanos son una figura civilizatoria que nos ha ayudado muchísimo en los últimos 2 siglos, diría yo, quizá un poco más, a avanzar en que todos y todas tengamos la garantía mínima jurídica de lo que debe un ser humano tener frente al Estado. Y una de las instituciones que más ha hecho por la defensa de los derechos humanos es Human Rights Watch. Seguramente usted ha escuchado de ella. Y el día de hoy tenemos sin duda, un personaje de la defensa de los derechos humanos, José Miguel Vivanco, nacido en Chile, le tocó ser testigo a los 12 años del golpe de Estado contra Salvador Allende, y su compromiso con los derechos humanos ha estado patente en las últimas décadas. Ha pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la Corte Interamericana, donde ha litigado y ha dedicado su vida en muy buena medida a enfrentar dictadores, tiranos y presidentes a veces un poco irrespetuosos. Hay anécdotas de él con Fidel Castro, anécdotas de él con el presidente, con muchos presidentes, pero nos podríamos perder de tantas anécdotas que están detrás de José Miguel. Yo lo único que quiero es agradecerte, José Miguel, que estés aquí y hablar contigo y platicar un rato sobre cómo ves el panorama de los derechos humanos. Carlos iba a José Miguel, bienvenido. Salió el reporte, que es el gran producto anual de Human Rights Watch, un reporte muy interesante que empieza con una introducción, pues dentro de todo bastante optimista sobre la fuerza de la democracia en un mundo de muchos gobernantes con tendencias autócratas. Pero me gustaría arrancar con una pregunta muy precisa. Tú representabas todas las Américas. Digo representabas porque estás por retirarte, anunciaste que estás por dejar el cargo. ¿Cuál serían estos años que estuviste representando a Human Rights para todas las Américas como las 2 o 3 tendencias más importantes en materia de derechos humanos en la región, tanto de los gobiernos como de la sociedad, digamos? Mira, Carlos, yo creo que habría que distinguir a lo menos 3 etapas. La primera es la etapa de la Guerra Fría. Estoy pensando hasta los 80, incluyendo el punto clave es la caída del muro de Berlín. En esa época el mundo estaba dividido entre comunistas y anticomunistas, más o menos. Estoy simplificando la cosa. Y en los derechos humanos, en la medida en que esos derechos eran violados por tus antagonistas o enemigos ideológicos, pasaban a ser un problema grave. Si las violaciones se cometían por aliados estratégicos, aliados ideológicos, y esto se aplicaba tanto para Washington como para Moscú, esas violaciones, esos abusos pasaban a un plano menor, o eran perfectamente justificados incluso. Felizmente, digamos, colapsa la Unión Soviética, concluye esa etapa histórica, y en América Latina se vive un fuerte proceso de transición de dictaduras fundamentalmente militares, de derecha, a gobiernos democráticos. Esto no es necesariamente lo que ocurre en México, donde no tengo que abundar sobre esto, gobierna un partido único sobre la base del fraude electoral sistemático durante 70 años. Sin embargo, ya en los 90 se empiezan a generar ajustes, reformas, para culminar finalmente en una verdadera transición hacia un periodo donde hay controles democráticos al ejercicio del poder y donde las elecciones son debidamente fiscalizadas por las instancias que se crean precisamente a raíz del trauma que genera la sociedad mexicana el fraude sistemático. En ese periodo que se abre en transiciones democráticas en toda la región, yo creo que se produce por primera vez un gran acuerdo, un gran consenso, en el sentido de que es importante defender la democracia, el Estado de Derecho, crear instituciones, respetar la libertad de expresión, conservar y preservar la alternancia en el poder, valorar lo que son las elecciones libres, las elecciones competitivas, etc. O sea, eso se triunfa. ¿Y qué ha cambiado desde entonces? Yo creo que un factor muy determinante representa el surgimiento de Hugo Chávez en Venezuela,
Porque lo que hace Chávez a partir de entrando el 2000 es poner en tela de juicio, en entredicho, el concepto de democracia representativa. Lo que él promueve, yo diría con cierto éxito, es el hecho de que aquí la clave es llegar al poder por la vía electoral. Pero una vez que uno llega al poder por la vía electoral, gobierna como se le antoja. Busca todas las maneras posibles por concentrar el poder y ejecutar o implementar su proyecto político. Eso es en esencia lo que pone en marcha Hugo Chávez. Y con eso creo que se produce una fragmentación muy profunda en América Latina entre aquellos que todavía creen en la democracia representativa y otros que acogen el concepto que se llama democracia participativa, pero que en los hechos no es más que mecanismos de gobiernos autoritarios populistas. Ahora, José Miguel, en México se vive, digamos, varias presiones alrededor de los derechos humanos, alguna responsabilidad nuestra y otras no tanto. En el informe tú destacas, o la institución destaca, el problema migratorio, que pareciera ser realmente muy grave y que está fuera de control, en tanto que muchas de las naciones centroamericanas están viviendo, por razones hasta climatológicas, momentos muy difíciles. Vemos ríos humanos que se encaminan a la frontera sur de México con la finalidad de cruzar hacia Estados Unidos. Y México ha, digamos, jugado ahí un papel bastante incómodo, en tanto que trata de detener o retener a los migrantes. ¿Cómo lo ve la institución? Es un problema grave, ¿no? Es un problema gravísimo, Federico, porque en la práctica México se ha transformado en el muro de Trump. Es decir, la relación bilateral entre el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Joe Biden es una relación que es fundamentalmente, yo diría, condicionada por una política policial. Y la política policial se refleja esencialmente en lo que es medidas antimigrantes. Aquí México cumple con Estados Unidos en la medida en que logra frenar el flujo migratorio de Centroamérica hacia el norte. Y todo el resto pasa a un segundo plano, salvo quizás la cuestión del narcotráfico, la cooperación en materia de investigación, de interdicción y extradición de capos del narcotráfico. Pero la prioridad 1A para los Estados Unidos por cuestión de política interna, porque sabemos que es un flanco que fácilmente explotado por Trump y sus aliados, es parar a cualquier precio, diría yo, el flujo migratorio. Ahora, es un caso muy interesante porque muestra una de las cosas que el reporte subraya muy bien. La violación de los derechos humanos no solo es el Estado, en este caso, impidiendo y maltratando a los que quieren migrar, pero es la falta de Estado para proteger a los migrantes del crimen organizado y de muchas otras violaciones que sufren en el camino, desde el derecho a una estación migratoria digna, en caso que estés violando la ley electoral, la ley migratoria, pues hay reglas y tienen que cumplir, o el derecho a la salud de los migrantes o los mexicanos en general. Es decir, el concepto de derechos humanos es mucho más amplio que el de la Guerra Fría. El Estado liquidando a sus adversarios, es el Estado generando las condiciones para que cualquier ciudadano en ese territorio, cualquiera que esté en ese territorio, tenga cierto paquete amplio de derechos. Y los migrantes que cruzan México no lo tienen. En efecto, estamos hablando de una obligación tanto de respetar derechos y libertades básicas, es decir, la obligación que tiene el policía, el agente del Estado, el agente migratorio, el soldado del ejército, de no cometer abusos, de no detener arbitrariamente a una persona, de no cometer torturas y respetarle obviamente la vida a las personas, a los civiles, en fin, salvo que estemos en un contexto de conflicto armado, que no es el caso de México, felizmente. Pero además de eso, igualmente importante, es la obligación de garantizar o asegurar unos mínimos, ¿no? Y ahí, como tú muy bien dices, Carlos, el Estado tiene un rol que es absolutamente insustituible, y es asegurarse que tanto los mexicanos
como los extranjeros cuenten con seguridades básicas. Ahora, en el caso específico de México, hemos visto en los últimos meses, años quizá ya, reacciones ambiguas. El lado bueno es que hemos visto un acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil a los migrantes que no la teníamos registrada. Es decir, hay varias organizaciones importantes que envían sus informes. Creo que también habría que hablar de ese actor que es la sociedad civil y que puede resultar en ciertos momentos imprescindible para como contrapeso a los vacíos del Estado, como lo señalaba Carlos, ¿no? Sí, eso vale la pena subrayar y yo diría hasta aplaudir el que existan entidades de la sociedad civil, pero esas entidades cumplen un rol, yo diría, hasta marginal, ¿no? O sea, es un paliativo y muy menor. Es que el volumen del problema que está enfrentando México, no solo en materia migratoria, en otras áreas también, es de tal envergadura que requiere de la directa participación del Estado. Y si uno no cuenta con un presidente, un jefe de Estado, comprometido con estos temas en serio, no como una cuestión retórica, en la práctica es muy difícil que cambien las condiciones y lo más probable es que los abusos continúen. Bueno, nos queda poco tiempo, José Miguel, pero en tu larga experiencia, conociendo otros países de América Latina, países que como el nuestro estuvieron en una situación pues, complicada de derechos humanos, ¿cuál sería un buen ejemplo de cómo puedes mejorar? Puedes empezar a resolver algunos de los problemas serios que pues, la región tiene en distintos niveles y magnitudes y complejidades. Pero ¿cuál sería porque siempre nos quedamos con las dificultades, pero conviene también señalar que se pueden cambiar las trayectorias. ¿Cuál te gusta como país, como ejemplo de país de eso? A ver, Carlos, muy difícil la pregunta que me estás haciendo, sobre todo en unos cuantos minutos, pero yo te diría que partiría un par de premisas. Un minuto, de hecho. En un minuto. No hay ningún Estado que esté libre de problemas de derechos humanos y muchos de ellos serios. El mejor contexto para enfrentar estos abusos es ciertamente la democracia. Si falta la democracia, si estamos en dictadura, como lo que ocurre, por ejemplo, en Nicaragua, las violaciones a derechos humanos son parte de una política oficial. Pero acá una precondición esencial es contar con un interlocutor, con una autoridad que esté genuinamente interesada en estos temas. Si el interés es marginal o si la actitud es más bien de negar estos abusos y pretender de que estas denuncias hacen parte de una especie de campaña internacional, muy difícilmente la cosa va a mejorar. Pues bueno, tendríamos que hablar de historia de los casos exitosos en otra ocasión, porque el tiempo es una guillotina terrible. Mucha suerte en tus siguientes retos profesionales y gracias por acompañarnos aquí en Primer Círculo, José Miguel. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, Carlos y Federico, por invitarme a Primer Círculo. Al contrario, muchas gracias, buenas noches y te seguiremos la pista, no te preocupes. Muy bien. Nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo. Buenas noches.